¿Por qué Dios aprobó el acto de Finees, que hizo que este sacerdote se destacara en medio de todo un pueblo en un momento crítico de la historia de Israel? La trayectoria de Finees suele recordarse solo por un único episodio impactante, pero cuando observamos más de cerca, descubrimos a un personaje profundamente comprometido con Dios, alguien cuyo celo cambió el destino de toda una generación. Su historia comienza en un tiempo de crisis, cuando el pueblo estaba hundido en pecado, la ira de Dios se había encendido y una plaga mortal ya había empezado a extenderse por el campamento. Y es en ese escenario sombrío donde surge un hombre común, pero con una fe poco común. Finees no esperó a que alguien le dijera qué hacer, no se acomodó ante la destrucción, tomó una actitud valiente que nadie más tuvo el coraje de asumir, y Dios aprobó esa actitud de una manera que atravesó los siglos. ¿Qué había en el corazón de Finees que llamó tanto la atención del Señor? ¿Por qué su gesto cambió el rumbo de la historia? ¿Y por qué su memoria sigue registrada como ejemplo de valentía, celo y obediencia? Prepárate, porque en este video vamos a conocer la historia de Finees en la Biblia, pero antes de comenzar, deja tu me gusta para que esta enseñanza pueda alcanzar a más personas. Finees es presentado en la Biblia como hijo de Eleazar y nieto de Aarón, el primer sumo sacerdote elegido por Dios para representar a la nación delante de él. Éxodo capítulo 6 y versículo 25. Eso significa que Finees forma parte de una línea marcada por la responsabilidad, la santidad y el llamado directo del Señor. Su historia no comienza en un ambiente común, sino dentro del mismo contexto del tabernáculo, donde el pueblo se acercaba a Dios para sacrificar, confesar pecados y buscar dirección. Desde muy joven, Finees vive rodeado por las orientaciones de Moisés, por las enseñanzas de Eleazar y por la memoria viva de todo lo que Dios había hecho en Egipto y en el desierto. Finees creció entre utensilios sagrados, ofrendas, cánticos, responsabilidades sacerdotales y conversaciones serias sobre obediencia y fidelidad. Aprendía observando a su padre Eleazar servir con precisión, siguiendo cada instrucción dada por Dios, y escuchaba relatos profundos sobre Aarón, su abuelo, que había sido consagrado como el primer sumo sacerdote de Israel. Esa convivencia no era solo un ambiente religioso, sino una escuela diaria donde él asimilaba valores eternos. Cada detalle del servicio en el tabernáculo le enseñaba que Dios no debe ser tratado de cualquier manera y que su santidad exige un respeto absoluto. La formación de Finees también está marcada por la memoria de acontecimientos dolorosos que reforzaban la seriedad del sacerdocio. Él sabía que sus tíos Nadab y Abiú habían sido consumidos por ofrecer fuego extraño delante del Señor. Esa tragedia no solo conmocionó a Israel, sino que sirvió como una advertencia constante dentro de la casa sacerdotal. Finees creció consciente de que servir al Señor exigía reverencia, sumisión y obediencia total a las instrucciones divinas. Aprendió desde muy temprano que no había espacio para improvisos, irrespeto o arrogancia en el servicio espiritual. La muerte de sus tíos no fue olvidada. Quedó como señal permanente de que Dios es santo y que nadie puede tratarlo de manera ligera. La convivencia con Eleazar también moldeó fuertemente el carácter de Finees. Observaba a su padre asumir funciones decisivas en el liderazgo espiritual de Israel, especialmente después de la muerte de sus hermanos Nadab y Abiú. Eleazar se convirtió en un ejemplo vivo de responsabilidad, celo y fidelidad. Ese ambiente formaba en el corazón de Finees la conciencia de que el sacerdocio no era una posición de prestigio, sino un llamado para cargar el peso espiritual de la nación.
Cada sacrificio, cada orientación al pueblo y cada cuidado con los utensilios sagrados reforzaba en él la convicción de que Dios valora un corazón puro y obediente. Fineés también creció escuchando historias sobre cómo el Señor había conducido a Israel con mano fuerte. Él sabía sobre las 10 plagas, sobre la Pascua instituida por el propio Dios, sobre la travesía del Mar Rojo y sobre el fuego y la nube que guiaban al pueblo en el desierto. Sabía que no servía a un Dios distante, sino a un Dios vivo, presente, poderoso y celoso de su santidad. Todo eso moldeaba su visión espiritual y fortalecía en él un sentido de responsabilidad que superaba su edad. La combinación entre enseñanza, testimonio familiar, ejemplos positivos y advertencias severas formó en Fineés un corazón firme, vigilante y sensible al honor de Dios. Creció entendiendo que la idolatría no era solo un error, sino una afrenta directa al Dios que había libertado a Israel. También comprendió que la obediencia no era opcional, era el fundamento de toda relación con el Señor. Así, mucho antes de enfrentar su momento más decisivo, Fineés ya estaba siendo preparado, paso a paso, para un papel que marcaría toda la historia de Israel. El libro de Números, capítulo 25, presenta uno de los momentos más sombríos de la historia de Israel durante la jornada por el desierto. El pueblo había acampado en Sitim, la última parada antes de entrar en la tierra prometida. Era un momento decisivo, una fase de expectativa, de preparación y de vigilancia. Pero justamente cuando estaban más cerca del cumplimiento de la promesa, ocurre una gran caída espiritual. Israel empieza a involucrarse con las mujeres moabitas, aceptando invitaciones que, a primera vista, parecían encuentros comunes, pero que en realidad escondían algo mucho más serio. Las mujeres los conducían a banquetes paganos y, pronto, los israelitas estaban participando en rituales dedicados a Baal Peor, uno de los dioses más repulsivos de la región, asociado a la inmoralidad y a la degradación. El texto bíblico deja claro que esta mezcla entre sensualidad e idolatría abrió una puerta espiritual peligrosa. El pueblo de Dios, llamado a ser santo, ahora estaba doblando las rodillas ante un ídolo extranjero. Y la situación empeora rápidamente. Familias se dividen, líderes pierden su influencia y la voz de Dios es ignorada. El pecado no estaba escondido, estaba siendo practicado en público, con osadía, como si el Señor no estuviera entre ellos. La fidelidad que debería marcar a Israel comienza a desaparecer, sustituida por prácticas que provocaban la ira divina. Ante esta rebelión abierta, Dios responde con juicio. Una plaga cae sobre el pueblo y las muertes empiezan a multiplicarse de forma alarmante. En el punto más alto de la crisis espiritual descrita en Números, capítulo 25, el campamento de Israel estaba sumergido en dolor, confusión y vergüenza. La plaga enviada por Dios ya había comenzado a cegar vidas como consecuencia directa de la idolatría y la inmoralidad que habían dominado al pueblo. Los líderes estaban reunidos frente a la tienda de reunión, llorando, intercediendo, clamando por misericordia. Había lágrimas, arrepentimiento tardío y desesperación. Sin embargo, a pesar del ambiente de luto, un acto chocante rompe el poco orden que quedaba entre la nación. La Biblia registra que delante de todos, un israelita llamado Sinri, hombre de posición y liderazgo, toma para sí a una mujer madianita llamada Cosbi y la lleva a una tienda, despreciando el juicio que Dios había declarado. Su comportamiento público, insolente y desrespetuoso, no solo afrenta las órdenes del Señor, sino que también insulta el sufrimiento colectivo de Israel. Mientras miles lloraban, Él eligió exhibir el pecado como si fuera algo común. El contraste entre el luto de los líderes y la osadía pecaminosa de Sinri
muestra la profundidad de la corrupción espiritual que había tomado al pueblo. Era como si la conciencia se hubiera cauterizado y la santidad de Dios hubiera sido ignorada. Es en ese momento crítico cuando surge la figura de Fineés, hijo del sumo sacerdote Eleazar. Él está presente entre los líderes, observando todo, sintiendo el peso de la situación y entendiendo la gravedad de lo que sucede delante de sus ojos. Fineés no actúa por impulso humano ni por ira personal. Actúa porque el nombre de Dios está siendo profanado y porque la vida de la nación está en riesgo. Cada segundo que pasaba significaba más muerte, más juicio y más destrucción entre las familias de Israel. Al ver a Sinri y a Cosbi entrando en la tienda, Fineés se levanta. Toma en sus manos una lanza, un instrumento común de guerra, pero en aquel momento usada con un propósito espiritual profundo. Fineés atraviesa el campamento con decisión, movido por el celo que había aprendido a lo largo de su vida en el tabernáculo. No busca reconocimiento, no actúa por honra propia, no busca autoridad. Su único compromiso es con la santidad de Dios y con la preservación del pueblo que estaba siendo destruido. Fineés entra en la tienda donde Sinri y Cosbi se esconden y los hiere, atravesando a ambos con la lanza. Números capítulo 25, versículos 7 y 8. La narrativa bíblica es objetiva. Su acción interrumpe inmediatamente el acto de rebelión. No hay discurso, no hay discusión, no hay explicaciones. Solo hay el enfrentamiento entre la santidad de Dios y el pecado que amenazaba la existencia de la nación. Y cuando Fineés realiza ese acto, la plaga cesa. La muerte que avanzaba entre Israel encuentra un límite definitivo. Este gesto, que podría parecer extremo a los ojos humanos, es confirmado por la propia palabra como un acto de justicia. Antes de continuar, necesitamos entender mejor y con más detalle este acontecimiento de Fineés. ¿Qué estaba ocurriendo antes de que Fineés actuara? Israel estaba acampado en Sitim, ya a las puertas de la tierra prometida. En este punto de la historia, el pueblo había recibido la ley, conocía la voluntad de Dios y sabía que la idolatría y la inmoralidad sexual eran pecados gravísimos. Aún así, muchos israelitas empezaron a involucrarse con las mujeres moabitas y madianitas. No se trataba solo de romance o de un relacionamiento prohibido. Eran atraídos a cultos idólatras, participaban en sacrificios a dioses falsos y se unían a Baal Peor, un dios cananeo ligado a la inmoralidad. La Biblia dice que Israel se unió a Baal Peor, y eso encendió la ira del Señor. Como resultado, una plaga comenzó a extenderse entre el pueblo y 24,000 personas murieron a causa de ese juicio. Es decir, cuando Fineés aparece en la historia, el pueblo ya estaba en abierta rebelión. Dios ya había enviado juicio y personas inocentes estaban muriendo por causa del pecado colectivo. En esa situación de juicio y quebrantamiento, muchos israelitas estaban llorando a la puerta de la tienda de reunión, reconociendo el pecado y la crisis. Mientras eso ocurría, Sinri, un israelita, toma a una mujer madianita llamada Cosbi y la lleva dentro de su tienda delante de todos, delante de Moisés y de todo el pueblo. Sinri no era un cualquiera. Es identificado como príncipe de una familia de la tribu de Simeón, un líder. Cosbi también es presentada como hija de un jefe madianita. El acto de ambos es público, desafiante, realizado en el momento en que el pueblo llora por el pecado, justo frente a la tienda donde la presencia de Dios se manifestaba. Es decir, no fue solo un error moral particular, fue una especie de burla contra Dios, contra Moisés y contra el arrepentimiento del pueblo. En un momento de juicio y luto, ellos practican el pecado como si fuera algo normal e incluso exhibido.
Fineés, nieto de Aarón e hijo de Eleazar, ve esta escena. El texto dice que él se levanta, toma una lanza, entra en la tienda y atraviesa a los dos de una sola vez. Enseguida, la Biblia afirma, la plaga es interrumpida en aquel momento. Dios declara que Fineés aplacó la ira del Señor porque tuvo celo por Dios en medio del pueblo. Como respuesta, Dios hace con él una alianza de paz y promete una alianza perpetua de sacerdocio para su descendencia. Más tarde, el Salmo 106 dice que el acto de Fineés fue contado para él como justicia para siempre. Esto muestra que, desde el punto de vista de Dios, no fue un arrebato de violencia personal, sino un acto de intervención sacerdotal en un momento extremo de juicio. ¿Por qué Dios aprobó la actitud de Fineés? Porque él actuó en un contexto de juicio ya declarado. Dios ya había revelado su voluntad sobre idolatría e inmoralidad, advertido sobre las consecuencias, iniciado un juicio que estaba matando a miles. Fineés no inventó un castigo. Él se posicionó en medio de un juicio que ya estaba en marcha, en conformidad con la propia ley, que preveía la muerte para la idolatría y la rebeldía obstinada. No se trataba solo de la vida de Zinri y Cozbi. Toda la nación estaba en riesgo. El texto muestra que el pecado de Israel con Baal Peor era una alianza espiritual con otro Dios. Líderes estaban involucrados. La plaga era el resultado directo de ese alejamiento. El gesto de Zinri y Cozbi representaba, en la práctica, aún viendo el juicio de Dios, sigo desafiando al Señor y arrastrando a otros conmigo. El acto de Fineés corta esta cadena de rebelión. A primera vista, parece solo violencia, pero en la lógica bíblica, si Fineés no hace nada, la plaga continúa y más miles mueren. Cuando él interviene, la plaga cesa. Es decir, paradójicamente, aquel acto duro preserva vidas. Dios ve el corazón de él como alguien que no acepta ver al pueblo destruirse. No tolera que el liderazgo desprecie la santidad de Dios. Prefiere soportar el peso de una actitud difícil antes que callar ante la tragedia espiritual y física del pueblo. Por eso Dios dice que Fineés tuvo celo con mi celo y que eso hizo cesar la ira. Los comentaristas recuerdan que el acto de Fineés no sirve de modelo para venganza religiosa hoy, ni para justificar violencia en nombre de Dios. Él actuó como sacerdote oficial, dentro de un pueblo que vivía bajo una teocracia directa, con leyes civiles y penales dadas por el propio Dios. Dios aprueba a Fineés no porque le guste la muerte, sino porque la situación era extrema, la rebelión era pública y persistente, la vida de miles estaba en juego, y alguien necesitaba hacer cesar el pecado que mantenía el juicio sobre el pueblo. Dios no aparece aquí como un Dios malvado, sino como un Dios santo, justo y al mismo tiempo misericordioso, que toma el pecado en serio porque ama a su pueblo y quiere preservarlo de la autodestrucción. El celo de Fineés se convierte en una señal de que aún había dentro de Israel gente que amaba a Dios lo suficiente como para no tratar el pecado como algo normal. Y el reconocimiento de Dios no termina ahí. En Números capítulo 25, versículos 12 y 13, el Señor establece con Fineés una promesa que se convertiría en una de las más importantes alianzas sacerdotales de la historia bíblica. Yo le doy mi alianza de paz, y él y su descendencia después de él tendrá el pacto de un sacerdocio perpetuo. Esa declaración divina no es solo un elogio, es una alianza eterna, algo que trasciende a Fineés y alcanza a generaciones futuras. Dios garantiza que su linaje permanecería unido al sacerdocio por causa de su celo y fidelidad. Ningún otro sacerdote en el Pentateuco recibe una promesa tan específica y duradera. Esta alianza de paz significa que Dios reconoció, legitimó
y selló la actitud de Fineés como una expresión legítima de celo santo. Lo que él hizo no puede reducirse a violencia humana, pues el mismo Dios interpretó su gesto como defensa de la santidad del tabernáculo y protección de la nación. La acción de Fineés no es un ejemplo de juicio carnal, sino de responsabilidad espiritual ante el pecado que estaba destruyendo a Israel desde dentro. Su actitud también revela algo esencial. El celo correcto es aquel que nace de la obediencia y del respeto a la santidad de Dios. La historia de Fineés exige mirar más allá del episodio dramático en Números, capítulo 25. Aunque aquel acto fue impactante y reveló su celo ardiente por la santidad del Señor, Fineés no desaparece de las páginas de la Biblia después de eso. Él continúa activo durante décadas, sirviendo como un liderazgo espiritual sólido, respetado y firme en Israel. Lo que comenzó con una actitud valiente evolucionó hacia una vida entera dedicada a la fidelidad. Su historia muestra que Dios no busca solo gestos momentáneos, sino corazones que permanecen comprometidos a lo largo de toda la jornada. Poco después de la muerte de Moisés y durante el período en que Josué conducía al pueblo en la conquista de la tierra prometida, Fineés surge nuevamente en un papel esencial. En Josué capítulo 22, ocurre uno de los momentos de mayor tensión entre las tribus de Israel. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés construyen un gran altar cerca del Jordán, y las demás tribus interpretan este acto como una posible rebelión contra Dios. El riesgo de una guerra civil se aproxima. Es precisamente en este contexto que Fineés aparece como mediador enviado por Josué y por los líderes israelitas para resolver el conflicto. Su presencia no era casual. Fineés era reconocido como alguien incapaz de pactar con la idolatría, pero al mismo tiempo dotado de sabiduría espiritual para discernir los motivos detrás de las acciones del pueblo. Él escucha cuidadosamente la explicación de las tribus del oriente. El altar no era para sacrificios, sino un memorial, un testimonio para las futuras generaciones, recordando que todos pertenecían al mismo Dios. Al percibir la intención correcta, Fineés declara que el Señor está en medio de ellos y que no había motivo para guerra. Su postura evita derramamiento de sangre y preserva la unidad de Israel en un momento crítico. No solo confrontaba el pecado cuando éste surgía, sino que también promovía la paz cuando ella era amenazada. Esto revela la madurez del sacerdote y cómo su celo estaba equilibrado por el discernimiento. Años después, ya en el período de los jueces, Israel vive tiempos marcados por ciclos de apostasía, opresión y arrepentimiento. En ese escenario turbulento, Fineés aparece nuevamente, ahora en Jueces, capítulo 20, como líder espiritual en una de las guerras más dolorosas de la historia de Israel, el conflicto contra la tribu de Benjamín. El pueblo busca dirección divina ante una batalla difícil, y Fineés es mencionado como el sacerdote que consultaba al Señor. Este detalle demuestra que su liderazgo atravesó largos años y que su presencia representaba estabilidad en medio de un período de inestabilidad nacional. Él es visto como una referencia en tiempos de crisis, alguien a quien las tribus recurrían cuando necesitaban orientación directa de Dios. Esta larga trayectoria demuestra que el episodio de celo en Números, capítulo 25, no fue un impulso momentáneo, sino parte de un carácter formado por reverencia, obediencia y compromiso. Dios honró ese carácter concediéndole una alianza de sacerdocio perpetuo, y el efecto de esa bendición atravesó siglos. En Primera Crónicas, capítulo 9, versículo 20, mucho tiempo después, la Biblia menciona a los hijos de Fineés como una línea fiel entre los porteros y líderes del templo.
Son recordados como guardianes de la santidad y del orden del culto, evidencia de que la postura espiritual de Fineés influyó en descendientes que ni siquiera llegaron a conocerlo personalmente. Su fidelidad se convirtió en herencia. Los descendientes de Fineés, por medio de su hijo Abisúa, incluyen a Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitub, Sadoc y Azarías, quienes fueron sumos sacerdotes y figuras importantes en la línea sacerdotal de Israel. La genealogía se traza desde Aarón, a través de su hijo Eleazar, hasta Fineés y sus sucesores, quienes fueron establecidos en un sacerdocio perpetuo debido a su celo en favor de Dios. Fineés fue padre de Abisúa. Abisúa, a su vez, engendró a Buki, quien engendró a Uzi. La línea continúa a través de Uzi, cuyos derechos sacerdotales fueron usurpados por Elí, pero que recibió una revelación divina sobre el tabernáculo. La alianza de paz dada a Fineés estableció su linaje en el sacerdocio perpetuo debido a su celo en favor de Dios. Esdras, quien regresó de Babilonia, era descendiente de Fineés. La línea sacerdotal de Fineés incluye a Seraías, Merayot, Amarías, Ahitub, Sadoc, padre de Ahimaas, y Azarías, quien fue el sumo sacerdote en el templo de Salomón. La trayectoria de Fineés deja claro que Dios honra profundamente a aquellos que honran su nombre. Fineés no buscó elogios, posiciones políticas, poder ni reconocimiento humano. Su enfoque era agradar al Señor, defender la santidad de la alianza y preservar el corazón del pueblo de Israel. Por eso su memoria atravesó generaciones. El sacerdote celoso que se levantó en medio de la crisis se convirtió en símbolo de valentía espiritual y compromiso inquebrantable. Su vida revela que un único corazón totalmente entregado al Señor puede influir en familias, tribus y hasta en el destino espiritual de toda una nación. Fineés permanece como testimonio de que Dios se agrada de quienes defienden su honra con sinceridad, verdad y fidelidad permanente. Ahora escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Fineés en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga tu vida.